Compártelo con audio porque no se escucha. Es que creo que no me deja. O sea, por eso les decía que igual si lo pudieran ver cada uno por aparte, mientras yo lo presento aquí para que el profe vea que al menos como que lo vimos al tiempo, porque no me da la opción de... Esperen a ver, voy a volver a intentar. O si quieres, Lice, lo va a compartir con audio. Ok, sí, sí, sí. Este estaría mejor, estaría mejor. Bueno, este ejercicio consta en hallar el voltaje de estos dos puntos. Entonces empezamos con que tenemos una fuente, una resistencia de 1K, el diodo de 0,7, porque son diodos de cero. Entonces ahí está funcionando inversamente, ya que las polarizaciones son inversas. Tenemos como voltaje 3 voltios y resistencia de 2,2. Entonces, para el voltaje que llega a estos dos puntos, primero tenemos que hallar la corriente. Entonces, la fórmula sería menos voltaje inicial más resistencia 1 más resistencia 2 multiplicado por la corriente más voltaje igual a 0. Lo que hacemos en la fórmula es reemplazar. Entonces quedaría la corriente es igual a voltaje inicial menos 3 voltios, que sería el otro voltaje. Es decir, voltaje sobre la resistencia, sobre la sumatoria de las resistencias. Reemplazando quedaría menos 10 voltios menos 3 voltios sobre 3,3K. Y eso nos da como resultado 10,90 miliamperios. Ahora, ¿qué hacemos con esos 10,90 miliamperios? Lo que hacemos es multiplicarlo por 2,2 kiloohmios para un resultado de 22,398 miliamperios. Ahora, ¿cómo lo graficamos? Empezamos desde cero. Entonces, el voltaje va subiendo poquito a poquito. Y cuando llegue a 2,3, queda, ponlo como se lo pasa. Entonces, sube de 0 hasta 2,3 y permanece hasta llegar a 3,14. Y ahí lo que hace el diodo es ir negativamente, es decir, baja. Y otra vez vuelve a tomar el valor, pero negativamente sería menos 2,3. Y así es el proceso, teniendo en cuenta que esta es la gráfica de seno, ¿vale? Y el valor que llegaría al voltaje, el voltaje que llegaría a los dos puntos sería 2,3 voltios. Bueno, Vemos el otro de U y evaluamos ese, como lo quieren hacer.
Pues primero evaluemos este y luego vemos el otro. Ok. Entonces, Leonardo dice que evaluemos lo siguiente. De 0 a 5, imagino que permitirán decimales. La estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero y, entre paréntesis, pone solo puede iniciar con el esquema del circuito. Yo diría que sería entre 3, 5 y 4 porque empezó con No, el diagrama no. y la gráfica. Falta un Ok. video, falta evaluar el otro. Sí. Ok, entonces veamos el otro video también. Igual parece que ese es el otro circuito, ¿no? Una señal cuadrada donde nos indica que su voltaje más alto son 7 voltios, su voltaje más bajo son 4 voltios con una frecuencia de 10 Hz, una resistencia de 1 kilo ohmio y en capacitancia vamos a usar un capacitor de 100 microfarados. Entonces, aquí en la gráfica tenemos el punto más alto en señal cuadrada, que sería 7 voltios a menos 4 voltios, a un tiempo de 0,5 segundos. Entonces, tenemos dos semiciclos. Tenemos el semiciclo alto que conduce los 7 voltios y por lo tanto el capacitor entra inmediatamente, es decir, entra así. Y ya que nos dan el punto más bajo, que sería menos 4 voltios, lo que ya empezaría el semiciclo bajo. Entonces, el semiciclo bajo nos indica ya que el diodo estaría pues en corto, ya que es un valor negativo de 0,7 voltios, que es lo que vale pues el diodo normalmente. Entonces, lo que hace es que nuestro nodo queda en corto, ya que el nodo se hace negativamente, a lo que lleva a que la caída sea a menos 4 con una caída de tensión y gracias a la resistencia hace que se descargue así. Y ya cuando está descargado, vuelve y retoma su valor positivamente. Pero quedaría a... pausarlo. Y entonces aquí ya subiría otra vez directamente a los 7 voltios y se pues mantendría sus 5 segundos para volver a hacer el cambio. Y claro, pues no lo hace bruscamente gracias a la resistencia. Y esto sería el doble de sesión. Bueno, quería, o sea, según lo que dice el correo, y noto lo mismo de las preguntas que le envió para evaluar, es lo mismo del formato, ¿no? ¿Cómo así Creo que por sí. formato? Sí, sí, lo mismo que salen las preguntas que están ahí, es lo mismo que sale en el formato que le envío, entonces de una vez calificamos directamente en el formato. Dale, entonces, ¿quieren que comparta eso yo o lo hace allá una de ustedes? Dale. Ok. Ok, me avisan cuando ya la estén viendo. Ya sé. Listo, entonces es María Ángel, ¿cierto? Sí, sí.
Evalúe cada uno de 0 a 5, donde la visita no es lo importante. La evaluación de cada aspecto debe ser completamente objetiva. Yo tendría una idea para esa parte. ¿No sería mejor que cada uno como dijera lo que se merece en cada punto y luego lo dividimos entre sí y que esa sea la nota? Para que sea el promedio, sí me parece bien. No sé qué opina el resto, o ponemos una general de una vez, como vean todos. No te escuchamos. Ah, ay, pero ahí me están oyendo, ¿o no? Hola, ¿y me escuchan? Yo lo escucho. Ah, ok. Isaac decía o sea, que si cada uno pone una nota y lo que ponemos es el promedio de la nota, o si de una vez ponemos la nota que todos consideremos y ya, o sea, una nota general decidida por todos, o sea, no sé, ahí sí como ustedes vean. De una vez. Ok, entonces, el estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero, sí, sí lo desarrolló. Solo podía iniciar con el esquema del circuito, pues yo vi que tenía las gráficas, o sea, dos gráficas, entonces, pues, o sea, no sé qué opinen ustedes ahí. Pues yo diría que sí lo cumplió, pero más o menos por lo de las gráficas. Diría que como un 4. Pues es que, bueno, sí, él inició con eso, pero pues no lo tenía de una vez desarrollado, sino a medida que fue a explicar eso, ya lo fue desarrollando. O sea, Pues sí, pero decía que solo se puede iniciar con el esquema del circuito. Sí, pero igual creo que ya tenían una base de la gráfica, porque si nos damos de cuenta, primero la de la sustentación, después hizo otra gráfica encima, igual con el otro. Ok, entonces, ¿les parece bien un 4? Ok. Sí, claro, me parece. Bueno. 2. Las fórmulas y cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, que presentó cómo fueron deducidas. Pues las fórmulas que yo vi que usó las sacó del propio circuito, así que pues ese ítem pues sí me parece que esté bien, independientemente del hecho que esté bien o mal, sí la sacó el circuito. Y pues yo digo que como que eso puede explicarlo, o sea, a medida, pues sí fue poco tiempo, pero como que pudo defender lo que tenía. No sé qué opina el resto. Ok, entonces, ¿cuánto ponemos ahí? No sé si ustedes hacen algo por las cámaras, pero es que, o sea, cuando yo estoy viendo el formulario, no, o sea, no estoy viendo lo que ustedes hacen, entonces, digamos, o sea, ahorita sí vi que me dijeron que sí, pero ya no estoy viendo, entonces, sí, o sea, si un que me repiten, por favor. Nosotros opinamos que también como 4 o 5, porque igual sustentó sus fórmulas y las explicó bien. Ok, pues sí desarrolló bien el ejercicio. Se supo dar a entender. ok, entonces 3. Las gráficas contienen toda la información necesaria para su correcta interpretación, valores de los ejes. Sí, pues en las gráficas tenían los valores. Bueno, en la primera estaba bien del 10 al -10, pero ya en la segunda gráfica sí se descachó y dejó todo como en el mismo positivo. Ok, ¿qué opinan el resto respecto a la nota y eso? Pues yo opino lo mismo que el chico, podría ser que 4.
¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con un 4? Sí, Ok. El último. ¿La solución propuesta por el estudiante es correcta? Ok, antes de hablar de esto, o sea, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la solución correcta del circuito? ¿O lo tienen claro? Pues, eh, a ver, es que cada uno tiene su, perdón, cada uno tiene su video y no sabría si los videos de cada uno está bien con la respuesta que tenemos. Entonces, ahí sí se nos complicaría un poco porque no tenemos la respuesta correcta, exacta. No sé si tú la tienes. Sí, de este en particular sí. Entonces, pues bueno, les voy a comentar lo que yo vi. Nicole, el micrófono para el ruido, por favor. Entonces, digamos, en bueno, la primera gráfica que ella hace está mal, esa no es la gráfica que daba, ella graficó, creo que se me olvidó cómo se llama el elemento este, el que estamos viendo, el diodo. Ella yo, graficó, hizo la gráfica del diodo y no la gráfica de Besupo. La gráfica de Besupo pues era una sinusoide. Y también digamos que ella, en vez de tomar B sub i como un valor general, lo asumió como 10. Entonces, pues, la respuesta a ese ejercicio era una expresión algebraica que pues tenía una variable que no estaba despejada, que era pues B sub i. Eh, Eso, digamos que tampoco sabría si la deducción que hizo con el valor de 10 es la correcta. Y ya, eso es como si la solución propuesta es correcta. Igualmente no Entonces, sabemos cómo es la solución correcta hasta que el profesor nos diga cuál es la solución correcta. Tampoco podemos asumir que yo lo hice bien y ella lo hizo mal. no, pues, o sea, por eso te digo, aunque la solución que yo propongo está mal, digamos, sí debería ser, o sea, una expresión algebraica y no un valor en concreto, porque no, o sea, el problema no puede dar un valor en concreto porque tú no sabes qué valor está tomando la fuente realmente. Lo que te dice es que la amplitud es 10. Pero, por ejemplo, muchas personas lo hicieron de otra manera, no como expresión algebraica. Otras personas entendieron que era simplemente explicar el circuito y analizarlo, pero no dar la solución. Entonces, ahí sí sería como complicado esa parte. eh, pues en esa parte, solo como para agregar, yo estuve como explicándole una vez el circuito al profesor porque yo no alcancé a venir para la sustentación, que él dijo que iba a calificar la sustentación sobre 3 en la oficina de él y él decía que el circuito se podía como solucionar de dos formas. Uno explicando cómo lo que hizo el compañero con la forma algebraica y la otra de que, si mal no recuerdo, creo que tocaba como hallar un voltaje en la fuente alterna para que el diodo estuviera polarizado correctamente y no se entrara en corto. Ok, entonces, ¿en cuánto dejamos esa nota? 5 porque no sabemos cuál es la respuesta correcta. Sí, sí, me parece bien. O sea, mi, ¿Está mi bien? idea tampoco es que le vaya mal a la gente. Entonces, o pues si quieren subir a 4, no sé, ahí ustedes sí me dirán, 3, 5 o 4 para pasar a la siguiente página. 3.5 porque igual tampoco vamos a dar algo por sentado, ¿cierto? Igual creo que tenemos que darlo a todos los videos que vamos a ver, también deberíamos darle 3.5 en la solución propuesta porque igualmente tenemos el mismo concepto. No sabemos si está bien o está mal como lo resolvieron. Ok, entonces continuemos. Uy, vaya. Es por circuito, por lo que veo. Partió la marica 2 minutos. ¿Sabe qué era? Lo mismo. Lo mismo. Ok. Entonces, 4, 4, 5, 4, 3, 5. Siento que 4 o 5 darle es una nota muy alta. ¿Sí? ¿La bajamos a 4? Entonces, Sí. 4, 4, 5, 4. Entonces, 4, 4, 4, 3, 5. 4, 4, 3, 5.
Gente. Y observaciones, ¿ponemos alguna o esta sí no es obligatoria? Se puede dejar así vacía. Pues yo diría que no. ¿No ponemos ninguna o no la dejamos vacía? Pongamos algo. Pues siento que en temas de tiempo, pues creo que para hacer los videos tan cortos no se pudo desarrollar bien la idea. No explicó, pues básicamente un ejemplo en 15 minutos uno explica mucho más que lo que puede decir en dos. Entonces creo que eso es una observación importante en este caso. Debido a la corta duración del video, consideramos que... Esa es la asignatura. Señora, disculpa, no entendí eso. La pregunta dice alguna queja o observación sobre la asignatura, no sobre el video de la... Sí es verdad, sí es verdad. Yo creo que una queja sería poner el trabajo a muy destiempo y si nos dejó hasta el domingo, pero domingo en el que ninguno tiene un tablero en su casa, ni igual teníamos que transportarnos hasta la universidad y todos. Entonces, todo eso sería... Pues teníamos cosas que hacer. Pero la tarea fue hasta el sábado, ¿no? No, él después lleva hasta el domingo. El día hasta el domingo después. Ay, yo no sabía. Yo le hice el sábado como a las 2. Puede ser mejor gestionado. ¿Qué otra cosa? Yo sí iba a poner algo de uso de los... No sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a nosotros el celador o vigilante, no sé muy bien cómo se diga, sí nos llegó a decir que no podíamos estar usando el salón sin un profesor presente. Entonces, que nos recomiendo que será algo que había que tener en cuenta. No sé si a alguien más le pasó eso. Es que igual yo lo estaba haciendo un día tarde, entonces no sé si a alguno más le pasó. Igual, pues, ponlo, no importa. Ok, entonces así ya le voy a enviar. Bueno, enviar. Listo. Y bueno, ya presenta a Lisette para el siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cancino, estudiante de Ingeniería Electrónica de quinto. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cancino, estudiante de Ingeniería Electrónica de quinto semestre. Y el día de hoy, por ende sería 2pi por 60 Hz. Lo cual nos daría un valor de 120 pi lo cual nos daría un valor de 120 pi radianes sobre segundo, o también 377 radianes sobre segundo. Aquí está, podemos reemplazarlo acá y también un poco más dicha ecuación. Entonces sabemos que B igual a esta.
Ya sabemos que W sería igual a 10 seno por 377 t. ¿Ok? Esta sería la operación nuevamente para hallar la fuente. Ahora puedo sacar el voltaje mínimo del diodo. Voy a sacar el voltaje mínimo con el cual funcionaría el diodo. Se hallaría con la siguiente ecuación. Este valor es la condicional para que el diodo funcione, ya que si el diodo llega a recibir 3.7 o un valor menor de voltaje, este no funcionaría y actuaría como un interruptor abierto que no deja pasar ningún tipo de corriente ni energía hacia acá. Entonces este sería el valor mínimo para que funcionase. Ahora lo que voy a hacer es hallar la tensión de salida, la cual está dada por la siguiente ecuación. Esta será la ecuación de la división de resistencias. Y esta variante se reemplazaría por esto. Y ella podría resolverla. En este momento, lo que se hace para resolver esto, multiplicar esto por cada uno de los valores que están dentro del paréntesis. Esto será la tensión de salida. También sería uno de los momentos en los cuales el diodo conduce. Será un pequeño lapso en el que él conduce. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero este siendo voltaje voy a hacerlo con la corriente. Y será la corriente con el dedo encendido, cuando su valor es mayor a 3.7 voltios. Pues esta se saca con la ecuación de I es igual a la fuente que tenemos, pues ya sabemos cuánto vale, y la condicional del diodo sobre las resistencias, sobre la suma de las resistencias. Ya tenemos este valor, ya sabemos que es 10 y 377 por T. Por ende lo reemplazamos y empezamos a operar. ¿Ok? Después de haber reemplazado, lo único que debería hacer es operar.
de los valores sobre esto, el resultado sería de 3,125 por 10 a la menos 3, nuevamente de seno por 377t, mantiene constante, menos 1,156 por 10 a la menos 3 amperios. Esto sería la corriente en el diodo encendido. También es un lapso en el cual el diodo conduce. Siendo estos dos unos lapsos en las gráficas, los que se evidencia que el diodo se conduce, pues no es igual a cero. Entonces ahí ya estarían finalizados los cálculos. Según esto podríamos deducir que el diodo conduce con menos de 3.7 y igual a 3.7, siempre tiene que ser mayor, pues si no se va a comportar como un interruptor abierto, quedando acá en el caso de que está apagado cero el voltaje y cero la corriente, no conduciría a nada. En base a esto, vamos a tener la corriente máxima, la siguiente ecuación. La potencia que se nos da menos la condicional del diodo sobre la suma de las resistencias. Entonces, en base a esto, sabemos que la corriente máxima va a tener un valor de 1,97 miliamperios. Estos serán todos los cálculos. Ahora me encantaría dibujar las gráficas de cómo me quedaron cuando lo simulé, cuando hice montar en el laboratorio con el osciloscopio. Yo primero que voy a mandar la corriente. La apariencia en ciertos lapsos es cero, y hay lapsos en los que en este momento podemos observar las ondas de la corriente y ver que en dos lapsos varían. Esos dos lapsos son dados por esto. Este será un lapso, este será otro lapso. En el resto del tiempo no se cumple la condición de Dios de que el voltaje sea mayor a 3.7, por ende se mantiene constante en cero. Así que la gráfica para ese ejercicio resuelto. Esta gráfica la obtuve a través de la simulación que hice en Proteus y del mismo montaje físico en el laboratorio. Así salieron las gráficas. Y esta será la solución del primer circuito. En segundo lugar, tenemos este segundo circuito, el cual tiene capacitores. Se pidió usar dos capacitores de distinta magnitud. Personalmente utilicé uno de 50 microfaradios y otro de 2000 microfaradios. En esta ocasión tenemos también la misma fuente, la cual ya sabemos que es igual a 0, 10, 0 y 377 por T. Vamos a hallar, igual que la vez anterior, la condicional del diodo para que funcione.
Entonces sería el voltaje de entrada con el cual tenemos que configurarlo y el voltaje del diodo que sabemos que es 0,7. Entonces sería 9,3 voltios equivalente a la conducción del diodo. Ahora voy a dar la fórmula de la descarga del condensador. ¿A cuál es esta? Esta sería la ecuación utilizada para hallar la descarga del condensador. Ahora el siguiente paso es hallar la corriente de carga, la cual la hago mediante esta ecuación. El cual ya conoceríamos ambos. Ese max sería el valor este, que es el máximo, y el raíz sería equivalente a 1 kilómetro, a 10 kilómetros. Entonces igual a 0,93 miliamperios. Esta es la corriente de carga. Ahora el siguiente paso que debemos hacer es hallar el rizado del circuito, cuál se saca a través de esta ecuación. En esta vamos a tener dos casos, ya que usamos el valor del condensador. Tenemos uno que es de 50 microfarads y otro de 2000. Entonces este va a ser el caso de 50 microfarads. Por ende, el rizado de la señal con 5 microfarads sería de 60, que será la frecuencia, los coulombs, que serán microfarads, que es 5 por 10 a menos 6. Y al evaluar todo esto en la calculadora, el valor sería de 3,1 voltios. Ese sería el rizado. Entonces, ya teniendo el valor máximo del voltaje, ¿verdad? 9,3 voltios, lo sacamos acá, voltaje máximo. El voltaje mínimo sería la resta de este, menos el valor que tuvimos utilizado. Por ende sería, el voltaje mínimo sería de 6,2 voltios. Todo esto para el condensador de 5 microfarads. Ahora con el de 2000. Aplicamos la misma fórmula. En que cambiaría ese valor del condensador.
Damos 7.75 por 10 a la menos 3, los 7.75 milivoltios. 7,75 milivoltios. Si seguimos el procedimiento, ya tenemos el valor máximo del voltaje, siendo igual a 9,3 voltios. Se restaría con el valor que tuvimos acá sobre el cristal, 7.75 milivoltios, dando así un valor final de 9,292 voltios. Siendo este su voltaje mínimo en este rizado, el máximo 9,3 se mantiene constante en ambos. Estos serán todos los cálculos que se hicieron en este circuito. Ahora proceder a hacer la gráfica. A cuenta de un medio mediante simulaciones de Proteus y el mismo montaje. En esta curva superior podemos observar la curva inferior podemos observar que va en decadencia, ya que inicia en el 9.3. Listo, ya. Ok, entonces, sí, me parece que él es Cancino López Andrés Leonardo. Bueno, entonces, respecto al taller, eh, pues sí lo desarrolló. Yo vi que solo empezó con el esquema, o sea que no tenía nada más anotado fuera lo del esquema y pues lo que los valores. Entonces, pues ese yo, no sé, ahí le pondría 5 porque me parece que está bien. Sí. Sí. Sí, mira. Las fórmulas y cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, presentó cómo fueron deducidas. Sí, la Creo mayoría me parece que hay fue por un mayas y eso. por el tema de que casi no se podía ver. Sí, Creo eso lo que dice que, es verdad. pues, en La sí pues, calidad del video. estaba un poquito mala, entonces siento que en eso tuvo que mejorar, pero pues en sí se hizo pues, cálculos. ¿Un 4 entonces? ¿Les parece? Ok, las gráficas contienen toda la información necesaria para su interpretación correcta. Pues las dos gráficas que yo vi no, o sea, no tenían numerado los ejes. Solo pues hizo como tal las Sí, gráficas del video. sí, ninguna de las dos tenía valores ni nada. Eran como las líneas y las ondas y ya. Pues yo, Yo preferiría que ponerle un 4 en este y un 3 en el otro, porque en el otro se le cortó. Ok, entonces está cuatro un en este 4. y 3.
con el otro. El otro 3. ¿Y la solución propuesta por el estudiante es correcta? Tres, cinco por lo mismo que dijimos anteriormente, no sabemos si está bien o está bien. Ok. Listo. Entonces ya la envío. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ronald Hernández Rodríguez, soy del programa de Ingeniería Electrónica, ya voy cursando el sexto semestre. Hoy les vengo a explicar el ejercicio número 3 del taller, uno de dispositivos electrónicos, el cual nos pide hallar el comportamiento del voltaje en el diodo según vayamos modificando el capacitor de 50 a 100 microfarads. Tenemos una señal cuadrática que el valor alto que ya tiene es de 7 voltios y el valor más bajo es de menos 4 voltios. Tiene una frecuencia de 10 Hz que si lo transformamos en tiempo o en periodo de 0.1 segundos, pues también se puede traducir a 100 milisegundos. Bueno, pues vamos a comenzar hallando los valores. Vemos que el diodo conduce cuando el voltaje alto de 7 voltios y cuando es el voltaje bajo de menos 4 voltios no conduce, pues porque ya cuando el voltaje bajo, el diodo entra en cortocircuito y hace que este cablecito se desaparezca, llamémoslo así, seguido. Entonces vamos a hallar el voltaje en el diodo según el tiempo que es el voltaje alto por el tiempo transcurrido, que es igual a 7 voltios por 0.1 segundos. Eso nos da 0.7 voltios. Ese es el voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo, pues se resta justamente con el voltaje más alto. Esto nos da un voltaje de 6.3 voltios. Para hallar el tiempo, fácilmente podemos multiplicar la resistencia por el capacitor. Esto pues será algo así. Para hallarlo una vez, pues sería T igual a 1K por la primera cosa sería 50. Tenemos que un K es 1 por 10 a la 3 por 50 por 10 a la menos 6. Esto nos da el valor de 500 milisegundos. Eso nos traduce a 0.5 segundos. En el segundo caso, pues sería 1 por 10 a la 3 por 100 por 10 a la 6. No me las escribo. Esto nos traduce que es igual a 100 milisegundos. Eso es igual a 0.1 segundo. El voltaje máximo que ya tenemos acá es 6.3. Para hallarlo en función del tiempo, se debe multiplicar por Euler, que está elevado al tiempo sobre resistencia por capacitor. Y para el voltaje final, voltaje del capacitor final, es igual a este
este valor que es el máximo, 6.3, por el tiempo de descarga sobre la resistencia y le agrego a eso, nos da que es igual a 6.3 por 0,368. Esto es aproximadamente 2,32 voltios en el día. Pues eso es prácticamente el comportamiento de este circuito. Cuando estamos en voltaje más alto, el capacitor absorbe un poco de voltaje, pero pues no consume suficiente como para que el diodo se ponga en cortocircuito y pues llega el restante del voltaje acá a la resistencia. Cuando el voltaje no es suficiente y se lo queda todo el resistor, lo que hace es que al pasar no le llegue, no se pueda conectar el diodo al circuito y entre en cortocircuito, lo cual hace que eliminemos prácticamente esta malla. Pues eso sería por ahora el primer ejercicio. Pues básicamente el chico publicó en sí dos links, pero el segundo no se puede abrir. Entonces, pues para que quede constancia de que el segundo como que lo tiene privado. Ok, entonces, ¿evaluamos solo el video que se pudo ver o alguno pregunta al profe o Sí, no sé, sería, como ustedes decían? pues diría que solo sería evaluar uno porque el otro no, porque incluso yo entré al canal de él pensando que había subido el link mal, pero solo está ese video. Ok, entonces ya comparto lo de evaluación. Es Hernández Rodríguez Ronald. Acá está. Hernández Rodríguez Ronald. Hernández Rodríguez Ronald. Ok, entonces el que argumentó fue el número 3 del taller, ¿cierto? Sí, Entonces ponemos 1 o 0, o como quieren hacer ahí. ¿Uno? pues acá en la pregunta que de la primera es del taller 3 del punto 3. Entonces sería primero evaluar ese y después el otro. Ah, es ver, sí, 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 yo me confundí. Es el otro el que no vimos. El estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero, solo pudo iniciar con el esquema, pues sí lo desarrolló y pues también al inicio solo vi el esquema. Es 5 en ese aspecto. Ok. Las fórmulas sí, los cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, que se presentó como fueron deducidas. Sí, porque el muchacho igual me explicó de dónde salía cada fórmula y las fue respondiendo. Ok. ¿Cinco entonces? Sí. Las gráficas contienen información para su correcta interpretación, pues no Está hubo jugando gráficas. Colombia. No mostró gráfica exactamente, entonces ahí no podemos calificar eso. Yo creo que ahí Entonces, podemos poner un 1, porque es que no vimos gráfica. y la solución, pues estaban diciendo que pues éramos 3, 5 a todos. Ok. Entonces, sí. Yo le había mandado Debe estar entre al profesor Henry, el Tienes el coordinador de la carrera, no micrófono había mandado ni prendido, la Isaac. mandé ahí. sí, me Pues no cuenta, perdón. Entonces decimos que como no había video para ver, ponemos 1. ¿Sí?
Siguiente. Y pues ya para mandarlo, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente. Déjate presentar. Buenos días, mi nombre es María Paula Lamoría Vargas del programa de Ingeniería Biomédica de quinto semestre. A continuación les voy a explicar el ejercicio de la sustentación. Para esto es importante tener en cuenta que vamos a estar trabajando con un diodo de silicio. Este va a tener un valor de 0.7 voltios, que es con el que hemos trabajado. Ahora, también es importante tener en cuenta que el diodo tiene una parte de anodo y cátodo. Para esto, para resolver este ejercicio, vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula. BA menos BC es igual a BAC. Con esto vamos a hacer unas desigualdades para poder tener nuestras fórmulas iniciales. Tenemos que BAC es mayor o igual a 0.7 voltios. Esto cuando está on. Y tenemos que BAC menor a 0.7 voltios cuando está off. Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta nuestro voltaje en la fuente y nuestra B inicial, que se llama BI. Bueno, para esto tenemos que 3 menos BI es igual a, es mayor o igual a 0.7 voltios. Pasamos el 3 al otro lado, entonces la menos BI mayor o igual a menos 2.3 voltios. Para que quede mucho mejor, vamos a multiplicar por menos 1 y nos da BI, se cambia el sentido, 2.3 voltios. ¿Esto para cuando conduce o está on? Conduce. Bueno, a continuación vamos a ver cuando no conduce. 3 menos BI menor a 0.7. Pasamos el 3 menos 2.3, volvemos a multiplicar por menos 1, que nos da BI, cambiamos el sentido, 2.3. Esto cuando no conduce. Ahora para resolver este circuito lo vamos a hacer por método de Marx. Primero planteamos una corriente que llamaremos I1. También haremos nuestra convención de signos. Más menos, más menos. Listo. Ahora comenzamos a plantear nuestras ecuaciones. Entonces tenemos menos BI más un K por I1 menos 0.7 de nuestro diodo más 3 de nuestra fuente más 2.2 por I1 igual a 0. Vamos a agrupar lo que va a agrupar. Ahora vamos a despejar I1. Listo. Ahora vamos a dar nuestro BO, que es menos 0.7 de nuestro diodo, más 3 de nuestra fuente, más 2.2 K de nuestra resistencia, por I1, que es lo que nos lleva acá. Aplicamos la distributiva y resolvemos esto. Esta multiplicación nos da con esto vamos a cancelar las K. Finalmente de 1 nos quedaría
continuación, para comprobar nuestras dos condiciones, vamos a tomar dos números para comprobar lo que nos da acá. Entonces, ejemplo, vamos a usar un valor de un volt. Entonces, reemplazamos esto en nuestra operación. Y esto nos da ¿Cómo se encuentra? Dentro de nuestro rango de cuando conduce, significa en esta condición conduce, significa que se encuentra en el intervalo negativo. Vamos con un ejemplo para cuando no conduce. Vamos a tomar un valor de 6 voltios. Volvemos a reemplazar. Y nos da un valor de. Y está en este intervalo de que no conduce, significa que está en esta parte superior o positiva. Bueno, ahora para poder graficar nuestra función, vamos a primero explicar el funcionamiento del diodo. Bueno, conocemos que cuando PI es mayor a 2.3, nuestro diodo no conduce. Esto se debe a que nuestro diodo es a la inversa. Significa que va a conducir en los tres intervalos negativos, mientras en los positivos no va a conducir. Y conduce cuando PI es menor a 2.3. ¿Qué pasa? Cuando no conduce vamos a tener el circuito abierto y cuando conduce tenemos un corto, pero en nuestro caso lo vamos a manejar como una fuente. Como el diodo está en inversa, tenemos la polaridad de la fuente de menos a más. Y gracias a los cálculos que nos dio anteriormente tenemos que nuestro diodo tiene un intervalo, o bueno, tiene una función de lo que nos dio anteriormente si BI es menor a 2.3 y es igual a BI si BI es menor a 2.3. Esto se debe a que el voltaje que va a tomar acá, como está hablando, es el mismo el voltaje de nuestra fuente de inicio. Ahora vamos a proceder a graficar y para eso voy a utilizar los puntos guía. Vamos a graficar nuestra función de la fuente BI. Bueno, después de tener nuestra función BI, vamos a proceder a hacer nuestra gráfica número 2. Para esta también usaré puntos de apoyo. Y así nos quedan graficadas nuestras dos funciones. Ahora que ya tenemos graficadas nuestras dos funciones, voy a proceder a explicar la gráfica. Para eso tenemos que tener en cuenta nuestros intervalos. Aquí me equivoqué y es BI. Bueno, entonces tenemos que BO va a ser exactamente igual a BI, que es la gráfica roja que tenemos acá, si BI es mayor a 2.3. Por eso ven que acá están separadas hasta el 2.3, ya que ahí comienzan a ser la misma gráfica. Luego tenemos que BO es igual a lo que nos dio en nuestra ecuación, si BI es menor a 2.3, por eso en 2.3 nuestra gráfica se separa. Y los diferentes puntos que nos dan acá son gracias a la tabulación que logramos con esta función. A continuación vamos a hacer el análisis del ejercicio 3 del taller. Para eso es importante tener en cuenta que nosotros tenemos una fuente, la cual tiene las siguientes condiciones. Para tener un voltaje alto de 7 voltios, un voltaje bajo de menos 4 voltios y una frecuencia de 10 Hz. Esto significa que nuestra fuente va a tomar los siguientes valores y va a tener la siguiente condición. Bueno, ahora vamos a comenzar a explicar nuestro circuito cuando tenemos un nodo, un diodo y el área. Bueno, para esto tenemos dos condiciones. Cuando BI es mayor,
digo menor o igual a 0. Esto significa que vamos a tener un corto, o sea, un cambio que se va a ver de la siguiente manera. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando esto pasa, significa que va a ser un corto en esta resistencia. Significa que el voltaje en la resistencia va a ser igual a 0. Lo que significa que el voltaje en nuestro capacitor va a tomar el valor de nuestra fuente, que en este caso, como la tenemos en inversa, es de menos 4 voltios. A continuación voy a explicar el mismo circuito, pero cuando el diodo no es ideal. Recordemos que cuando el diodo no es ideal, nos va a tomar un valor de 0.5, que es una constante. Ya teniendo eso, tenemos la siguiente condición para cuando no conduce. Tenemos VI mayor que 0.5 voltios, que es lo que teníamos en nuestra constante. ¿Qué pasa en el circuito? Nos queda de la siguiente manera. Tenemos la parte positiva de nuestra fuente, nuestro capacitor, tenemos un circuito abierto nuevamente, que es muy parecido al anterior, nuestra resistencia. Listo. A continuación, como dije anteriormente, para este tipo de circuitos ya hay una fórmula estipular, que es C por E a la menos T sobre tau. Como ya había explicado en el anterior video, es el delta de voltaje, que es igual a 11. Nuestro T son los 50 milisegundos que hay en cada cambio de ciclo en nuestra gráfica, en nuestra fuente, y gracias a esto podemos tener que DC, nuestro voltaje del capacitor, completaré sobre tau, que reportamos R por C, que es nuestra resistencia. Listo, entonces nuestro BC va a ser BI menos lo que nos dio VO, y VO, recordemos que es esto, menos VO. Entonces finalmente nos quedaría que voltaje en el capacitor es 7 menos 11 por E a la menos 50 milisegundos sobre 1 por C. Y con eso terminaríamos nuestra explicación para la unidad. A continuación procederé a realizar nuestra primera gráfica. Para eso primero tenemos que graficar nuestra fuente. Entonces tenemos que bajar desde 7 hasta 50, recordamos que fue nuestra frecuencia en cada semiciclo. Hasta 4, que es el valor más bajo. Y así sucesivamente. Esa es nuestra gráfica de nuestra fuente. Luego tenemos la gráfica de nuestra resistencia. Para explicar un poco de esta va a comenzar en un instante un poco más arriba de 0, digamos por acá. Y luego va a comenzar a tomar un valor muy rápido de subida hasta 11. Entonces digamos que es todo este recorrido. Cuando llega hasta 11, esta produce, recordamos que en uno de nuestros circuitos tenía un corto. Esto significa que va a tener un bajón hasta 0. Significa que va a tomar la siguiente gráfica. Así es. Entonces esta es nuestra resistencia. Por último, vamos a tener nuestro capacitor. En este caso nosotros tomamos un capacitor de 10 microfaradios. Entonces, para nuestro capacitor, recordamos que comienza desde 0 y se va cargando hasta, digamos, llegar al punto. Pero es importante recordar que como nuestro capacitor es tan pequeño, va a llegar a un punto donde va a comenzar a descargarse. Pero como recordamos, nuestro tau con nuestro tiempo, en general, nuestro tiempo, perdón, qué pena, es mucho más pequeño. Eso significa que va a parecer en nuestro tablero que tuviera un cambio abrupto, pero eso no ocurre, porque el capacitor, recordemos que no puede tener cambios abruptos de voltaje. Entonces se va a ver algo así. Pero esto en realidad no puede ocurrir. A continuación vamos a graficar nuestro modelo ideal para nuestro capacitor de 470 microfaradios. Listo. Bueno, para este caso vamos a volver a graficar nuestra fuente. Para eso recordamos que nuestro T es igual a 50. Comenzamos desde 7 hasta 50. Vamos hasta menos 4 nuevamente. Y así está así. Y así se queda. Es nuestro intervalo de tiempo. Ahora vamos con la resistencia. Para la resistencia
va a comenzar desde el valor de 11. Luego va a comenzar a tener una bajada, un incremento de como si fuera una función exponencial, pero muy, muy pequeña, hasta 10. Así. Bueno, un poquito menos explicaría así. Ahora sí. Y luego llega a este punto donde va a caer drásticamente hasta 0. Ya que como es ideal, en este punto la referencia nos va a valer 0. Bueno, ya por último nos queda nuestro capacitor. Nuestro capacitor comienza desde el valor de 4. Esto ya que la resistencia con el capacitor se van a contrarrestar eliminando esto. Hasta acá y luego vamos tomando nuevamente el valor de esta vez, que es menos 4. Y eso sería todo. Bueno, a continuación haré la gráfica del modelo no ideal de nuestro capacitor de 470 microfarads. Igual que en los ejercicios anteriores, comenzaría gráficando nuestra fuente. Comienza desde 0, desde 50, baja hasta menos 4, y sigue así. A continuación procederé a graficar la resistencia. La resistencia nuevamente va a comenzar con un error de 11. Bueno, va a subir drásticamente hasta 11 y luego va a comenzar a tener un decrecimiento nuevamente, muy parecido al anterior. Luego procederá a bajar, pero como es un movimiento ideal, no va a bajar hasta 0, sino un poquito más abajo de 0. Y va a continuar. Por último, voy a graficar nuestro capacitor. Nuestro capacitor nuevamente va a comenzar desde menos 4. Toma un valor hasta acá y procede a bajar hasta que toma el valor de nuestro fuente. Bueno, ahora procederemos a graficar nuestro último modelo, que es el no ideal, con nuestro capacitor de 10 microfarads. Bueno, como en todos los modelos anteriores, comenzamos graficando nuestra fuente. Menos 4 y esto así. Listo. Ahora vamos a graficar en la resistencia. Como en el primero, está comenzando un valor más arriba de 0 y sube drásticamente hasta 11. Luego viene un decrecimiento exponencial y acá va a bajar, pero como es no ideal, no hasta 0, sino un poquito más abajo. Y por último tenemos nuestro capacitor, el cual comienza desde 0, se va a empezar a cargar y nuevamente va a descargarse. Es importante decir nuevamente que este cambio no es tan brusco en el voltaje, ya que en los capacitores no puede ocurrir, pero por medidas de que no podemos ampliar el tiempo se ve de esta manera. Y eso sería todo. Entonces empecemos. Entonces, la estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero, solo se podía iniciar con el esquema del circuito. Pues, en mi opinión, sí está bien esa parte, deberíamos ponerle 5. ¿Sí? Las fórmulas y los cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, que se presentó como fueron deducidas. Yo diría que sí, ¿no? Me parece que explicó con todo detalle, inclusive las gráficas, que tomó un tiempo como de explicar paso por paso de cómo fue que resolvió todo. Ok. Aunque al inicio ella empezó con nodos, pero ya no los marcó en el circuito, o sea, ella simplemente lo inició directamente. Entonces, ahí sí. Es que no marcó nodos porque, o sea, lo que yo vi en el video es que eso era una corriente, o sea,
marcó fue una corriente, no sé qué no habría marcado ahí. O sea, no sé qué estás diciendo muy bien, Nicole. Pero pues debió especificar de dónde sacó eso. Siento que no quedó clara esa parte. Pero específicamente qué. En el primer circuito. Ok, entonces, ¿cuánto le quieren poner? Yo digo que un 4. Pues no sé, o sea, es que independientemente de que ya sea amiga mía y eso, como hemos estado calificando los circuitos y si al primer circuito le pusimos también 4, o sea, toda esa explicación no me parece que se merezca un 4 realmente. O sea, pues listo, no lo dejen en 5 porque, bueno, yo la conozco a ella, pero pues, o sea, un 4 me parece una nota muy baja para esa explicación. Entonces, no sé qué opinan el resto. O sea, a mí me pareció bien argumentado y, o sea, lo que les digo, ustedes dicen que es una cosa de un nodo y realmente lo que ella planteó fue una corriente. No hay que confundir como el método de nodos con el de Es que corrientes. en algunas partes, perdón, en algunas partes, primeramente ya a veces no explicaba y después como que, o sea, sí dio buena explicación, pero tampoco es para darle el 5. Ya. Y creo que a todos le estamos dando casi la misma nota, Hay honestamente. que ser justos. Sí, o sea, no. Pues yo ahí sí discrepo, pero pues al final de cuentas esto es una evaluación que es grupal. Entonces, en un valor medio que estemos todos de acuerdo, ¿cuál sería? No, 4, ya. 4. Ok, entonces pongámosle 4. Las gráficas contienen toda la información necesaria para su correcta interpretación, valores de ejes. Bueno, a nosotras nos parece que no tenían porque la mayoría de las gráficas les hace falta los ejes. Puede que sí tengan los numeritos escritos, pero los ejes no. Pero que esa gráfica no está. O sea, Pues tú, por no, es es que no, que no te entiendo. O sea, tú sí entiendes que son los ejes, ¿cierto? O sea, son lo de donde están los números, no sé a qué te refieres con eso. Isaac, ¿ibas a decir algo? sí, pues por mi parte yo siento que en esa parte sí fue bien porque intentó explicar como todo paso a paso en las gráficas, a pesar de que pues técnicamente no puso X y Y o B y T, lo que sea, pero pues se puede deducir a simple vista que era lo que estaba haciendo. Ok, entonces, ¿qué nota ponemos? Ah, 4, 4, 5, 5, Pues yo 3. la verdad, yo 4 o 5, o sea, digamos que el tema de gráficas o decir que si está bien o está mal, creo que es muy relativo porque pues nadie conoce los valores o qué quería en sí básicamente el profesor, así que es muy relativo decir si estaban bien o estaban mal. Pero Ok, pues en sí me tocó el tiempo entonces, para explicar y pues siento que eso es un punto. ¿todos de acuerdo en 4, 5? No, ¿Sí o no? Por ahí escucho uno. no, de la ¿Sí? ¿Confirmo, por favor? No. Ok. Y, ¿no? No, no, sí, bueno, sí, ahora sí. Y pues solución propuesta le están poniendo a todos 3, 5. Del otro, las mismas notas. Sí, yo diría que sí. Yo creo que sí. Ok, entonces creo que eran
Eran 5, 4, 4, 5, 3, 5. Y enviar. Como veo que ustedes están en un salón, si quieren el siguiente Lisset, ponlo como en por 1.5 o por 2 para que no, o sea, para que nos alcance el tiempo. Luisa Fernanda Peña Machado, voy en sexto semestre, este es el tercer punto del taller de dispositivos. Bueno, les voy a explicar cuáles. Analiza el circuito utilizando los modelos de diodo ideal y caída de voltaje constante utilizando dos valores diferentes del capacitor con los cuales se observen cambios notables. Entonces aquí tenemos la resistencia del diodo del capacitor y una señal cuadrada. La señal va de 7 voltios a menos 2 voltios con una frecuencia de 10 Hz, la resistencia de un K y el capacitor. Pues en este primer punto pues escogí un capacitor de 10 microfarados. Entonces, para este primer calculamos el tiempo, que es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, esto nos da 1 sobre 10, que es la frecuencia que nos están dando. Esto nos da 100 milisegundos. Entonces, vamos a calcular ahora el tau, que es igual a RC. Entonces, el tau es igual a 1K, que primero cogemos la resistencia y la multiplicamos por el tiempo que nos dio, por 10 milisegundos. Entonces, cogemos 5 taus, que es igual a 50 milisegundos. Este es el tiempo de carga y de descarga del capacitor. Entonces, se carga completamente si está polarizado en modo inverso. O sea, aquí como miramos en este lado, está en modo inverso. Entonces, esto se porta así. El diodo se porta de manera de corto. Entonces, tenemos el circuito así. Y así se portaría cuando se va, o sea, aquí es cuando se carga y aquí es cuando se descarga. Entonces aquí estamos en cambio notable cuando se carga y cuando se descarga en 5 milisegundos, que fue el que nos dio aquí. Entonces aquí ya hacemos el tiempo de descarga, en total son 100 milisegundos, que fue lo que nos dio aquí en el tiempo. Entonces este sería como el primer comportamiento en un capacitor de 10 microfarados. Y aquí pues yo hice la tabla de comportamiento del diodo, pero no nos lo están preguntando. Bueno, y entonces continuamos con el segundo. El segundo yo ya lo hice con 20 microfarados. Entonces para el segundo cogí que era 20 microfarados. Entonces ahí volvemos a hacer los cálculos del tiempo. Entonces este es R por C y nos da igual a 1K. Volvemos a hacer los mismos cálculos que el anterior. Entonces hacemos 1K por 20 microfarados. Esto nos da un total de 20 microsegundos. Entonces, esto con 5 tavos, esto con 5 tavos, nos da un total de 100 microsegundos. Y entonces, aquí como les expliqué, el capacitor lo que hace es que empezando inversamente se va a cargar, que es aquí donde vemos el modo de carga, que aquí es el máximo donde llega el 5, y aquí como ya está cargado, se descarga. En 100 milisegundos exactamente se descarga el capacitor y se vuelve a cargar y después se descarga. Y así sucesivamente es como sucede el cambio del capacitor. Se carga en 100 milisegundos y se descarga. Y así continúa con varias cargas y con varias diferencias y cambios. Esta gráfica tuvo bastantes cambios al anterior, pero es lo mismo de carga y descarga en el capacitor. Bueno, ahora seguimos con el punto de la sustentación. Aquí tenemos el circuito, que son dos fuentes, una de corriente y otra de frecuencia. Y entonces aquí tenemos la resistencia. Aquí es ver lo de cómo se comporta el diodo en V0 y entonces allá como en el diodo ideal y en caída constante. Entonces yo el mismo lo hice en dos marchas. Entonces iniciamos con la marcha 1 igual a 0. Entonces aquí iniciamos menos V sub
que ingresa por el menos hacia aquí, va ascendente, más voltaje en R1, porque ingresa por el lado positivo, entonces más BR1 menos, porque aquí ingresa por el menos, el voltaje del diodo, más la fuente que ingresa en positivo, entonces sería más la fuente que es la de corriente, y sale por el lado del diodo, sale en positivo, entonces se suma esa fuente, más BR1. Entonces eso haría igual a 0. Entonces los acomodamos las fuentes a un lado y las voltaje de las resistencias al otro. Entonces quedaría B subir más B más R1, BR y 1 más BR2. Esto igual a 0. Entonces, ya sustituyendo los valores, nos darían B subir más voltaje más I, la corriente de R1 más la corriente de R2. Esto nos da igual al voltaje del diodo. Ahí ya sacamos para sacar el voltaje del diodo, sustituimos estos valores. Entonces, aquí sumamos las dos. Aquí nos queda de esta forma. Cuando dice estos valores, nos queda de esta forma el circuito. Nos quedan las dos resistencias en un lado y las fuentes en el otro para que el diodo nos quede así. Entonces, si se la mandamos, igual a 0. Entonces, esta dice menos B sub I más B sub R U I 1 más el voltaje del diodo más la fuente más, ahora sustituimos los valores. Entonces es 10 seno de 1. Esta es la frecuencia que nos dieron para la carga de la fuente. Más y ponemos las resistencias. Menos el diodo nos da una fuente de 0,7. Entonces esta la restamos porque va ingresando por el negativo. Entonces esto nos da más 3. Se suma la fuente. Se resta el diodo y se suma la fuente. Entonces esto nos da I igual a 2,3 más la fuente, todo dividido por las resistencias. Entonces aquí nos da menos el voltaje de la resistencia de R2, menos 3 más 0,7 y más igual a 0. Entonces esto nos da B sub y sacamos la I y entonces tenemos la ecuación para sacar B. Bueno, y aquí ya haciendo los cálculos de B sub 0, o sea, por el comportamiento del diodo, nos sale que la corriente de R2 más la fuente menos el diodo porque se está en inversa. Entonces se resta. Aquí ya hicimos todos los cálculos y aquí nos sale la salida del diodo y el comportamiento del tiempo. Aquí te dice como una tablita de cómo se comporta en el tiempo y los valores que nos dan. Aquí está nuestra gráfica que nos muestra aquí la señal de entrada y aquí el comportamiento del diodo es esta franjita en línea roja. Este es el comportamiento que nos da el diodo para la carga y descarga. Porque cuando la fuente es menor a 2,3, el diodo se comporta como cablecito. Y cuando es mayor a 0,7, a 2,3 se comporta como una fuente, que le da 0,7. Entonces, este es como mi sustentación del punto de que nos dio. El micrófono está apagado. Ok, ya sí, qué pena. Entonces, otra vez, el primero, la estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero, solo podía iniciar con el esquema en el circuito. Pues yo digo que ahí sí toca ponerle por ahí un 3,5 porque literalmente ella ya tenía todo desarrollado, solamente explicó, pero ya todo estaba hecho. ¿Para los dos? Bueno, otra cosa antes de seguir, digamos, el otro que, o sea, creo que solo mostró imágenes ahí que hacen. Pues los dos circuitos estaban casi igual. El principio estaba el circuito dibujado, la gráfica y la gráfica con los valores como en una tablita. Entonces yo diría que para los dos sería como la misma nota. Ok. Las fórmulas y los cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, que se presentó como fueron deducidos. Yo digo que para
¿Cuánto? No, no te escuché. 4. Ok. La gráfica contiene toda la información necesaria para su correcta interpretación. Valores de ejes. Pues es que ya estaban hechos, o sea, como que no supieron bien qué puso porque tampoco se veía claro. No sé. Ok, entonces. 3, 5, 3, 4. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Pues las gráficas tampoco las vi muy claras y pues digamos que sí ya las tenía hechas. Entonces pues yo estaría entre 3 y 3,5. 3 y Ok. Y bueno, lo de la solución. 2, 3, 5. Las mismas notas para el otro, ¿cierto? Entonces, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5. 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5. Envía. ¿Ya acabamos o falta alguno? Me falta uno. ¿Falta uno? Pues ustedes verán, ustedes que están en salón, ¿qué deciden hacer? Porque no sé si la saquen de ahí a las 8 y eso. Pues, mejor terminemos esto una vez. Pues, tiempito. Sí, sí, lo que alcancemos. En Ok, 3 dale. por 3. Pues yo diría que pronto sería que pusieran el video en por dos para que salga más rápido. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Mazadera, soy del programa de Ingeniería América de quinto semestre. A continuación voy a presentar mi presentación. Lo primero que vamos a hacer es resumir el escrito de la presentación inmediata. Para poder seleccionar este escrito vamos a tener en cuenta que el diodo tiene los parámetros y la presión y la parte de la de cada. Entonces, primero vamos a tener aquí el voltaje en ángulo, BA, menos el voltaje en cató, que es BK, va a ser igual a B a K. Entonces, el diodo tiene dos soluciones. Aparecen dos soluciones. Con el diodo conocido vamos a tener que BK es menor o igual a los 0,7 voltios, el diodo en este caso tenemos un diodo de silicio, que es el sube consumido. En el caso de O, vamos a tener que BK es menor a los 0,7 voltios. Vamos a tener en cuenta que tenemos una fuente de 3 voltios y nuestro voltaje inicial. Para poder saber despejar nuestras ecuaciones vamos a tener que son los 3 voltios de la fuente y nuestro voltaje inicial que vamos a realizar como BK es menor o igual a los 0,7 voltios. Si despejamos esto, nos da que menos BI es menor o igual a menos 2,3 voltios. Para que nos quedemos en este resultado vamos a multiplicar por menos 1. Entonces para que BI es menor o igual a 2,3 voltios. En el caso cuando no conduce, vamos a hacer lo mismo. Nos dará que BI es menor o igual a 0,7 voltios. Lo despejamos y volvemos a multiplicar por menos 1. Entonces, tendría que BI es menor o igual a 2,3 voltios. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que el ciclo negativo el dedo va a conducir cuando nuestro voltaje será menor a 2,3. Y en el ciclo positivo no va a conducir. Es decir, cuando se va a 2,3. Para continuar vamos a tener en cuenta los dos modelos, con el conducido y con el conduce. Entonces vamos a reemplazar esta parte. Cuando nos conduce, lo que vamos a ver es un ciclo estudiar. Es decir, vamos a tener un ciclo diario. En cambio, cuando conduce, lo que vamos a ver es un corto. Es decir, vamos a ver el cambio. Para nuestro análisis, vamos a tomar en cuenta cuando el dedo conduce. Entonces vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a cambiar dos corrientes. Una que viene hacia este lado y otra que viene hacia aquí. Y vamos a tomar en cuenta este punto, que vamos a llamar B. Entonces, primero vamos a calcular con esta recta. Entonces tenemos que BI menos BO sobre la resistencia de K va a ser igual a BO menos 2,3 voltios sobre la resistencia de 2,2 K. A continuación vamos a cuadrar la resistencia al contrario. Entonces tenemos que 2,2 K de BI menos 2,2 K de BO es igual a 1 K de BO menos 2,3 K. Entonces vamos a repetir este lado. Entonces vamos a tener que 2,2 K de BI menos 2,2 K de BO es igual a menos 1 K de BO es igual a menos 2,3 K. Haciendo la resolución nos daría que 2,2 K de BI menos 3,2 K de BO es igual a menos 2,3 K. Y pasamos aquí al otro lado. Entonces sería que 3,2
K de B es igual a menos 2,3K menos 2,2K de B. Luego vamos a pasar el resultado K de B, entonces nos daría que BO es igual a 2,3K más 2,2K de B sobre 3,2K. Podemos quitar K y nos daría 2,3 más 2,2 de B sobre 3,2. Efectivamente, BO nos va a dar la función de I. También se hace de la contraria, nos va a dar lo mismo, y aquí nos va a dar el mismo corriente. Para comprobar nuestra función, vamos a hacer los dos extremos, cuando conoce y cuando conoce. Tanto como vamos a tener en cuenta que cuando se hace el negativo, es decir, cuando se ha ido a 2,3. En este caso vamos a coger el ejemplo número 2. Entonces, cuando reemplazamos con 2, vamos a tener que BO es igual a 2,3 más 2,2 por 2 sobre 3,2. Y eso nos va a dar nos da 2,09. En el lado que no conoce, tenemos que tomar como valor mayor. En este caso vamos a tomar 4. Y eso nos daría 3,46. Como los resultados que tuvimos, podemos ver que 2,09 es igual a 2,3, es decir, que en este caso vamos a decir que se supone que hace un ciclo negativo. Y para hacer el ciclo negativo, ya tenemos en cuenta que nos da 3,46 es el caso mayor. Entonces, en este caso vamos a decir que va a ser un ciclo positivo. Bueno, para poner cantidad, tenemos que inventar los sistemas que vimos anteriormente. En este caso podemos ver que es decir, cuando yo está 1, es decir, cuando conduce. Y este cuando conduce. Para poder graficar, me voy a algunos puntos para que queden claro. Pero la función que tenemos que ver acá es de I. Y la multiplicación graficar el diodo. Para tener cómo graficar el diodo, tenemos que tener una cosa. Nuestra fuente era una de 0, una pico de S, por eso tenemos que ver el 16, y vamos a graficar el izquierdo. Entonces, tener en cuenta que el diodo conduce cuando los valores son menores a 2,3. Es decir, que cuando grafiquemos van a estar multiplicadas. Entonces, el promedio 2,3 que el valor de I es mayor a 2,3, entonces van a ocupar el mismo valor. Cuando vuelva a bajar a 2,3 y el valor disminuye, está como que se separan. Voy a graficar, digo, voy a graficar para que quede música. Y eso sucedería con el valor de voltaje del diodo. Y esto queríamos checar. Bueno, a continuación vamos a comenzar con el circuito de detalle. Aquí como pueden ver se encuentra un pulso rectangular, tenemos un capacitor, un ruido y una resistencia. Esta fuente nos va a presentar un valor high o alto de 5 voltios, un voltaje elevado de 9 voltios y una frecuencia de 10 voltios. Vamos a ver en primer caso un circuito con hiperlineal. Como vemos, el diodo puede ser on, es decir, cuando se conociendo, nos va a quedar el siguiente circuito. Nos conocemos cuando tenemos que cuando se puede ser aquí, entonces solamente va a quedar en el y como nos está conociendo, vamos a tener un cambio. Bueno, ¿qué va a pasar? Como la resistencia continuada de buscar esa resistencia es mejor, es decir, que BR va a ser igual a 0. Y como la resistencia es 0, el voltaje de capacitor va a ser igual, es decir, que el voltaje de capacitor va a ser igual a menos 4 voltios. Bueno, para seguir con el diodo cuando no conduce, eso quiere decir cuando PI es mayor o igual a 0. ¿Qué sucede en ese circuito? Vamos a tener la directa cuando vale 5 voltios. ¿Y qué sucede en ese circuito? El diodo se va a comportar con un cambio y nos va a quedar una resistencia. Y creo que nos va a dar un circuito de acción. Los circuitos de acción tienen una forma determinada, la cual es C por E elevado a menos T sobre tau. Entonces, tau es igual a C. C es igual a la regla del voltaje de esa fuente. Entonces tenemos el voltaje máximo, que son 7 voltios, menos el voltaje mínimo que nos pega, que son menos 4 voltios. Eso nos va a dar igual a 11. Luego tenemos T. Para esto vamos a fijar la frecuencia. T es igual a 1 sobre F, que es igual a 1 sobre los 10 Hz, que nos da, que son 100 milisegundos. Listo, tenemos que decir eso. Eso es total un ciclo. Es decir, cuando estamos descendiendo. Entonces, cada ciclo nos va a dar 50 milisegundos. Listo, ¿cómo queremos ver? Solo hacer un ciclo. Entonces, voy a contar la fórmula 11 menos 50 milisegundos sobre un K que se parte de esa resistencia por 0. Eso va a ser el estudio. Y nuestro BC va a ser igual a los 7 voltios de entrega de la fuente menos pues de es decir, BC va a ser igual a los 7 voltios menos 11 por E elevado a menos 50 sobre un K por 0. Ok, ahora vamos a ver el caso cuando estudiamos velocidad. En este caso vamos a tratar un de silicio que se consume de 7 voltios. Ok, entonces va a quedar que BI tiene que ser mayor a 0,7 en el caso de que produce. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro circuito? Nuestro circuito va a pasar que acá la velocidad numérica, el capacitor, el diodo abierto, vamos a poner una en este momento y una resistencia. Entonces, como dije en la primera parte, esos circuitos RC, pues ya tienen una fórmula, la cual es C por E elevado a menos T sobre tal. Luego los valores, pues es la diferencia voltaje que es igual a 11, T es igual a 50 milisegundos y T tau es igual a 1 kilómetro por segundo. Listo. ¿Qué va a pasar acá? Para calcular el potencial capacitor va a ser BC igual a BI menos, recuerden que veo en esta fórmula.
pero ya pasado. Entonces va a ser igual a 211 por E a la menos 50 milisegundos sobre 1 kilómetro de 100. Ok, ahora vamos a graficar un cuadro de densidad con un capacitor de 10 microfarads. Listo. Lo primero que vamos a hacer es graficar va a ser esta fuente que es una fuente de pulso rectangular. Entonces, la fuente tenía valor de 7 como máximo y de 2 como máximo. También que T era igual a 50 milisegundos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cada milisegundo de sí, primero va a ser el sexto positivo, que va a ser acá hasta acá. Luego, cuando llegue a los milisegundos, va a bajar hasta menos 4. Y va a seguir así hasta que llegue a los 100 y va a volver a subir. Listo. Ahora vamos a hacer la resistencia. La resistencia como tal va a comenzar desde un poquito, como se decir, pero ya va a subir muy rápidamente hasta que llegue a 11. Pero va a ser de una manera exponencial negativa y va a bajar más lentamente. Entonces vamos a tener que hacer algo así. Cuando llegue esto, llega a 0. De igual modo tenemos que hacer bastante de para eso. Ese comienza a cargar, pero va a ser como lento, entonces va a ser una decisión positiva. Y lo mismo va a ser información inicial. ¿Qué va a pasar cuando llegue a este punto? En este punto, cuando indicamos el espacio de descarga, va a ser de una manera muy rápida. En este caso, no podemos tener como una relación de tiempo y saber con una línea recta, pero eso no significa que hay un logaritmo, sino que nosotros lo vemos súper claro. Y va a tener así, pero no significa que hay un logaritmo, ya que somos no permite comenzar de vuelta a decimal correcto. Esta segunda gráfica vamos a considerar un capacitor de 470 microfarads. Y vamos a tener en cuenta que va a ser el mismo tiempo que hace 50 milisegundos. Listo. En este caso, vamos a tener así el mismo, la misma señal, la cual es que 7, eso es el ciclo positivo, hasta los 50 milisegundos. Y eso es el ciclo negativo de menos 4. Ahora seguimos con la resistencia. La resistencia va a comenzar con un valor de 11 y va a descender en su ciclo positivo hasta 10. Y va a ser de esta manera. Listo. Cuando llegue al 50 es cuando pues, es el ciclo negativo, es decir, en ese momento que uno conduce, y lo que va a pasar es que la resistencia va a ser paralelo y se va a ir para el borde. Entonces va a quedar cierto, va a ser eso. Y se va a mantener usando durante todo el ciclo negativo. Luego con el capacitor lo que va a pasar es que con el 4 se va a cargar en el ciclo positivo. Pero cuando comienza el ciclo negativo, lo que va a hacer es tomar el valor frecuente. Entonces va a bajar hasta el 4 y va a tomar el nuevo valor. Y eso sería. Listo, ahora seguimos con nuestra gráfica número 3, que es la gráfica de nuestro capacitor de 470 en su modelo lineal. Lo primero que vamos a hacer es graficar esta fuente como sigue. Entonces comienza en 7, eso es el ciclo positivo, y eso es el ciclo negativo, va hasta el 4. Aquí la resistencia va a comenzar de la misma manera, que exponencial. Comienza en 11, sube hasta 11 y comienza a bajar hasta 10. Entonces el ciclo positivo. Acá lo que va a pasar es que como es muy grande, va a bajar hasta 0, más allá de 0. Como por acá. Y va a volver a subir. Listo. Y por final, el capacitor se va a comenzar a cargar desde menos 4. Llega hasta el ciclo negativo y se va a comenzar a descargar hasta que todo el número claramente. Listo, para nuestra primera gráfica vamos a utilizar el modelo lineal del capacitor de 10 microfarads. Nuestra cuenta sigue siendo la misma. Y nuestra resistencia va a conseguir que como todas las veces. Entonces va a comenzar resistencia y va a bajar de una manera creciente exponencial de esta manera. Como si fuera lineal, va a bajar hasta 0, pero va a bajar un poquito más. Y va a volver a subir. Y finalmente nuestro capacitor va a comenzar a cargar igual, desde 0 hasta casi los 7. Va a bajar más que de una manera justa, sino tenemos la amplitud del tiempo correcta para poder apreciarlo. Y se va a terminar descargando en el ciclo negativo, hasta que llegue al número de la fuente. Eso sería todo por mi video, muchas gracias por su atención. Y entonces ya para terminar, el estudiante desarrolló el ejercicio en el tablero, solo se podía iniciar con el esquema del circuito. 5, ahí está. Ahí. Sí. Las fórmulas y los cálculos fueron argumentados rigurosamente, es decir, se presentó cómo fueron deducidas. Pues por mi parte yo sentiría que es como el mismo análisis que hizo la otra compañera, María Paula. Siento que todo está como muy parecido. Ok. Entonces le ponemos nota de 4, nosotros pues a la otra muchacha le pusimos 4, 5, 4, 5. Pues como es lo mismo, las mismas notas. Ok.
Las gráficas contienen toda la información necesaria para su correcta interpretación, valores en los ejes. Diría 400 también. Ok. Y pues cálculos le están poniendo 4, 2, 3, 5. Y las mismas para el otro. Entonces 5, 4, 5, 4, 5, 3, 5. Siguiente y enviar. Bueno, entonces ya aquí ya voy a dejar de grabar. Esta es pues, la grabación que se le va a enviar al profe Leonardo. Yaron, Entonces, una pregunta. sí, sí, señora, señora. Ese link del video solo se lo envía a una sola persona, así, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea, el link del video solo se lo va a enviar una sola persona por grupo. Pues sí, supongo yo que, o sea, cuando, pues, o sea, a mí se demora un poquito en procesar el video, como no sé, 1 hora, 2 horas, y yo lo subo a YouTube y se lo envío al profe, es como lo pidió. Y si te quedó ahí grabado, porque es que ya pasó que un grupo se desborró. ¿Será que puedes revisar? Ah, hasta que no. Pues, ahorita nos daremos cuenta, o sea, lo que tú me dices es que esto sigue grabando, Pues sí, hasta algo que WhatsApp no, también. Entonces ahí nos avisas por mensaje en el. No joda, habla una. La grabación se enviaría a todos automáticamente. Ah, sí, se lo envía todo. de eso no estoy seguro cómo funciona, la verdad. O sea, en tal caso igual yo la subo a YouTube y les paso el link por el correo. Ok, entonces voy a dejar de grabar. It's recording.